Supercrack Estrella presenta supuesta fotografía realizada por el cronovisor de Jesús en el momento de la crucifixión. Una fotografía del cronovisor con viajero del tiempo. Según numerosos informes e historias que se han publicado a lo largo de los años, entre los muchos supuestos secretos que tiene el Vaticano, existe un dispositivo llamado cronovisor. El dispositivo permite a su usuario observar eventos futuros y pasados. Muchos creen que este dispositivo es uno de los secretos mejor guardados que la humanidad ha tenido. Algunos incluso creen que es una herramienta crucial que le ha permitido al Vaticano preservar su influencia y poder a través de los años. Según numerosos informes, el padre Ernetti usó el cronovisor para presenciar importantes eventos históricos, siendo el más notable la crucifixión de Cristo. En esta fotografía que dicen que es del cronovisor, podemos ver la figura de un hombre que yo interpreto como un soldado de los tercios españoles, con un arcabuz. Lógicamente es imposible que hubiera un soldado de los tercios españoles, con esta arma llamada arcabuz, en la crucificación de Jesús, por lo que tendría que ser un viajero del tiempo. Tampoco he podido descubrir muchos datos de esta supuesta fotografía de Jesús en la cruz, por lo que sinceramente no puedo asegurar que esto sea real. Lo que está claro es que la figura no parece corresponder con la época, parece un soldado de los tercios cargando su arcabuz, el arma está de pie en el suelo, como si la estuviera cargando, el sombrero parece de estos soldados de los tercios, aunque siempre cabe que yo esté realizando una mala interpretación. Por más que busco dónde pudo salir la fotografía no encuentro nada. Podría ser de un cuadro, también hay dudas de que sea una fotografía. Lo único que puedo decir es que cuando se habla del cronovisor aparece la cruz. Si estás viendo este video de Supercrack Estrella, se debe a que estás buscando información del cronovisor. El cronovisor es una supuesta máquina que ve el pasado, ondas de luz y sonido, grabado en el éter. Pellegrino Ernetti, religioso italiano, declaró en el diario italiano Domenica del Corriere en el año 1972, que él y su equipo de físicos habían logrado crear una máquina que ve el pasado. Supuestamente obtuvieron imágenes de la vida de Jesús. Según Ernetti, hasta vio la destrucción de Sodoma y Gomorra. Desafortunadamente, hasta que no se demuestre lo contrario, es solo una interesante historia. Ernetti nunca presentó evidencias de la existencia de la máquina, ni planos de construcción. Además de que su teoría para explicar la conservación del pasado no tiene respaldo en la física. A través de los años, han circulado fotos de muy mala calidad, que supuestamente fueron obtenidas con el cronovisor. En una vemos a Jesucristo en el momento de la crucifixión, en la otra a Jesús con algunos de sus discípulos caminando. ¿Son auténticas o son un burdo engaño? Una de las fotografías que suele aparecer siempre que se habla de este tema, es esta que muestro, pero por más que busco de dónde salió no encuentro nada sobre esta foto. Esta sería la foto de la crucifixión, pero me llama mucho la atención el personaje que aparece en el lado izquierdo, parece tener sombrero, y parece tener un arma de fuego apoyada en el suelo. Según mi parecer parece un soldado de los tercios, con un arcabuz, algo que sería imposible en la época de Jesucristo, por lo que sería entonces un viajero del tiempo. Pero ¿por qué razón tendría que ser un soldado de los tercios el viajero del tiempo? Incluso si la foto es falsa no dejaría de ser un misterio. ¿Quién y por qué realizó esto? Aunque el término arcabucero nos transporta irremediablemente a la época en la que los tercios trataban de dominar Europa a base de pica, rodela y armas de fuego, lo cierto es que una versión primigenia suya comenzó a utilizar ya en el siglo XIV en tierras españolas. La primera vez que aparece documentado el uso de armas de fuego en España es en el sitio de Algeciras por Alfonso XI de Castilla. En esa ocasión, abril de 1343, los sitiadores recibieron bolas de hierro y proyectiles ardientes disparados desde piezas de artillería a las que denominaron truenos. Pronto utilizaron también los cristianos la pólvora, dando lugar a distintas piezas artilleras, como las bombardas, explica José Javier Lavarga Álava, autor de varios escritos relacionados con los tercios, en su obra La arcabucería en España de 1500 a 1870, origen y evolución de la técnica y el arte de la fabricación de armas de fuego en España. He llegado a pensar que es la escena de una película del cine mudo por su mala calidad, pero por más que busco no encuentro nada. Curiosamente el 2 de mayo de 1972, un periódico italiano sorprendió al mundo cuando publicaron un artículo con un titular provocativo: una máquina que fotografía el pasado finalmente se ha inventado. Se trataba de cronovisor, el invento que decenas de científicos crearon y les permitió fotografiar el pasado, e incluso atestiguan importantes relatos históricos directamente relacionados con Jesucristo. Según diferentes informes e historias que se han publicado a través de los años, entre los muchos alegados
sofisticados secretos que el Vaticano tiene, esta máquina se trataría del cronovisor, el dispositivo que permite a su usuario observar eventos pasados y futuros. Asimismo, muchos misterios giran en torno a este dispositivo, ya que se cree que es uno de los más grandes secretos guardados que la humanidad haya tenido jamás. Algunos incluso creen que es una herramienta crucial que ha permitido al Vaticano preservar su influencia y poder a través de los siglos. El supuesto dispositivo que, según muchos, no es más que ciencia ficción, fue construido en la década de los 50, por un equipo de científicos dirigido por el padre Pellegrino Maria Ernetti, un físico italiano que eventualmente se convirtió en sacerdote. Se cree que el equipo recibió la ayuda importante del premio Nobel, Enrico Fermi, y el famoso científico de cohetes Wernher von Braun. El cronovisor es un objeto relativamente pequeño que está equipado con una serie de antenas y está compuesto enteramente de aleaciones de metales preciosos, tubos, algunos diales y palancas. Los informes del padre Ernetti sugieren que quienquiera que utilice el dispositivo es capaz de capturar y registrar lugares específicos, eventos importantes y seguir en la historia personas notables. Él había observado entre otros acontecimientos históricos la crucifixión de Cristo y lo había fotografiado también. Este supuestamente sería la fotografía. El dispositivo ofrece a su usuario la capacidad de prever lo que iba a suceder en un futuro próximo. Sin embargo, el padre Ernetti siguió siendo reservado e indicó que él no era libre de revelar más detalles sobre el cronovisor y Jesucristo. Según algunos informes, el padre Ernetti utilizó el cronovisor para presenciar importantes acontecimientos históricos, siendo el más notable la crucifixión de Cristo. No obstante, el padre Ernetti reveló que gracias a esta invención había logrado presenciar la destrucción de Sodoma y Gomorra y otros acontecimientos históricos importantes como la fundación de Roma en el año 753 AC. Además, gracias al cronovisor el padre Ernetti pudo componer la obra desaparecida Tiestes, escrita por Ennio V y representada en Roma en 1069 a.C. En su versión original, el texto de las dos tablas de piedra escritas por Dios, Éxodo 24:12, fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí, aparte de presenciar a gente como Napoleón, el filósofo romano Cicerón y otros grandes y trascendentales episodios históricos y bíblicos. El padre francés François Charles Antoine Brune fue uno de los primeros en enterarse del cronovisor. Según el padre François conoció al padre Ernetti en los años 60 cuando viajaban por el Gran Canal de Venecia. Como los dos eran expertos en lenguas antiguas, comenzaron a hablar sobre la Biblia y su interpretación a través de los años. Por cierto, ¿cómo es posible que la instantánea de Jesús sea de 1953, si el propio monje declaró que fue en 1963 cuando reunió al equipo que iba a ayudarle a construir la máquina? Pero, ¿por qué la Iglesia y los servicios secretos italianos se involucraron en algo que no era más que un delirio? Aún más importante, porque, en 1988, el Vaticano emitió un decreto según el cual serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. Ernetti afirmó haber fotografiado las tablas de la ley, la destrucción de Sodoma y Gomorra, un discurso de Mussolini o la crucifixión de Cristo. El proyecto fue cancelado y requisado por el Vaticano, pero no destruido. El cronovisor se encontraría ahora a buen recaudo. Antes de morir Ernetti, envió una carta a Japón, país con el que tenía buena relación y contactos, y otra carta a Suiza. En esas cartas pueden estar los planos del cronovisor, ya que él prometió al Papa Pío XII que nunca haría públicos los detalles. El cronovisor. El experimento estaba basado en la ley física que asegura que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así, actuando con el convencimiento de que tanto el sonido como la imagen lo son, no había más que volver a captar los restos de cualquier acontecimiento pasado y reconstruirlo. Las entrevistas que le hicieron al padre benedictino jamás explicaron el funcionamiento del cronovisor, nombre que se le dio al aparato. Tan solo se aseguró que se componía de 3 partes: una antena para captar las ondas energéticas, un selector para elegir los distintos momentos y personajes y aparatos para grabar las imágenes y los sonidos, una especie de proyector tridimensional. El padre Ernetti aseguró en ese mismo periódico que la máquina, bautizada como cronovisor, es decir, visor del tiempo, se basaba en el principio de la física clásica según la cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, las ondas visuales y sonoras eran energía y, por lo tanto, estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia.
De ese modo, lo que el cronovisor podía hacer era acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, recomponiéndolas y reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las habían formado en su origen. Las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen. Y no lo hacen porque son energía. La grandeza de nuestro invento, que llamamos cronovisor, radica en poder recuperar esa energía y recomponer las escenas del pasado, afirmó el religioso. De hecho, desde que realicé un video ayer sobre esta foto parece que desapareció, ya no aparece por más que busco en internet, es como si la hubieran borrado. Todavía la he podido encontrar en una página que llama Universo Sobrenatural, pero lo único que dice sobre esta fotografía es supuesta fotografía del cronovisor. Los soldados de los tercios eran devotos de la Virgen. ¿Podría ser esta la razón de que en esta fotografía de la crucifixión, esté uno, siempre desde mi apreciación, ya que no puedo ver un soldado romano, y se puede ver una persona con este sombrero y arma de los tercios? A comienzos del siglo XVI, Europa era un polvorín a punto de estallar. Entre 1505 y 1535, Martín Lutero formuló y difundió las bases de la gran herejía protestante. Para aquel año, muchas ciudades alemanas habían aceptado la nueva doctrina como forma de debilitar a Roma y oponerse al emperador Carlos. Y Lutero no vino solo, le siguieron Calvino en Ginebra, Zwinglio en Suiza o Enrique VIII en Inglaterra, aumentando la tensión existente. Estas nuevas herejías afectaban al imperio pero, especialmente, a la salvación de millones de almas. La respuesta de la Iglesia llevaba décadas gestándose, y encontró en este contexto un deber inaplazable. Entre 1545 y 1563, el Concilio de Trento reafirmó los grandes pilares negados por la herejía: la salvación por la fe y las obras, la autoridad del Papa y de la Biblia, la mediación de la Virgen y los santos, o el papel del sacerdote y los sacramentos, entre otros. Esta realidad nos explica el profundo sentimiento del soldado, su defensa de la Iglesia de Roma, y sobre todo, su lucha por Dios y su rey. El nuevo estatus religioso afectó profundamente la vida militar. Para los soldados del tercio, el sistema sanitario era tan importante como la asistencia espiritual. Los soldados del tercio eran católicos, defendían la fe, y ponían a Dios por encima de todo, pero sobre todo, se sentían en la misión providencial como soldados españoles para defender la fe católica. Para aquellos soldados, Dios estaba presente en todos los aspectos de la vida del tercio. Se nacía, se vivía, se luchaba y se moría por Dios. Estos ideales se materializaban en rezos, misas y actos religiosos que formaban parte del vivir cotidiano del soldado. Los domingos y festivos existía la obligación de oficiar misa. Además, cada tercio dejaba una limosna para que los lunes se dijera una misa a sus difuntos, o a aquellos que habían defendido con su vida a Dios, al rey y su honor. En este contexto, el capellán desempeñaba un papel fundamental en la vida del tercio. Antes de entrar en batalla, además de dar una absolución general, los capellanes se encargaban de dirigir unas palabras a los soldados para enaltecer sus sentimientos y su condición de siervos de Dios. Los capellanes disponían de una tienda móvil donde colocaban el altar y demás elementos necesarios para el culto. Estas capillas portátiles aumentaron en forma y decoración, y con el paso del tiempo, las limosnas permitían adquirir nuevos ornamentos. Además, los capellanes eran hombres cada vez más formados, cuya presencia buscaba reducir los males propios de la milicia y conseguir un soldado capaz de servir a Dios y al rey con el mismo ímpetu. Siempre que se podía se reunía a los soldados para que escucharan la palabra de Dios antes de lanzarse al ataque. Durante el combate, los soldados tenían el ideal de la lucha en defensa de la fe, la intención de recuperar la verdadera religión, proteger al catolicismo y acabar con las herejías. Las armas les permitían la redención a base de sacrificio y lucha hasta el final. Comenzada la batalla, los soldados sabían que la muerte podía llegarles en cualquier momento y pedían por su salvación. La figura de Santiago también tenía un papel primordial en las plegarias de los soldados. Ocasionalmente, los mismos capellanes se vieron envueltos en la batalla y cogieron la espada en momentos de necesidad. Ejemplo de ello es el franciscano Mateo de Aguirre, que lideró el ataque católico con el crucifijo en la mano, en Ibri, el 14 de marzo de 1590. No fue el único. El carmelita Domingo de Jesús también destacó en la batalla de la Montaña Blanca.
El rezo era un elemento indispensable antes de cada batalla y en el fragor de cada enfrentamiento, momentos en los que se exaltaba la intercesión de la Virgen y de los santos. Uno de los casos más representativos de ello es la batalla de Empel en 1585, el tercio de Bobadilla estaba refugiado en la isla de Bomel ante la llegada del invierno, cuando el almirante Olac abrió los diques que rodeaban la isla para inundarles. Al quinto día, todo parecía perdido, cuando un soldado español que cavaba una trinchera encontró una tabla con la imagen de la Inmaculada Concepción. En la época de los tercios existía el Grimorio de 1590, un libro muy poderoso de magia. Abrían portales dimensionales con este libro, quizás podían viajar en el tiempo. Atentos a este dato que encontré de este libro. Otra curiosidad de este grimorio es que posee una hoja reciclada impresa a 2 tintas que se utiliza como encuadernación del libro, y en la que aparecen una imagen de la crucifixión con la Virgen María y San Juan a los pies de la cruz, junto a los 4 símbolos del tetramorfos, además de una serie de oraciones litúrgicas. Señalamos, además, que el grimorio fue completado por Jaime Manovel gracias a otros hechizos que fue aprendiendo y por otros que le fueron contando sus amigos, como un herbolario saboyano que aparece en la documentación, o un mozo de un barbero madrileño que vivía junto a la casa del nuncio. Esta es la escena que aparece en la fotografía del cronovisor. Podían en España viajar en el tiempo con los conocimientos de este libro, el Grimorio de 1590. Sin duda esta historia y como prueba irrefutable el pequeño grimorio que aún se conserva, son pruebas fidedignas de la tradición mágica y curanderil que posee Toledo y que demuestra que la magia no se utilizaba solamente para curar dolores y afecciones, sino que cubría todo tipo de necesidades y problemas que les pudieran surgir a nuestros antepasados. Si bien la sugestión, el engaño y la picaresca también eran ingredientes que no faltaban en aquellos procesos mágicos que sucedieron por las calles y callejones de Toledo y le dan aún más encanto y brillo a esta increíble ciudad. Reiterar que Toledo es una ciudad mágica quizás suene atópico, pero a la vez es una realidad histórica, que los visitantes y vecinos pueden descubrir aún hoy si pasean y recorren los serpenteantes callejones toledanos. Descubrir el callejón del diablo tras pasar por el del infierno, recorrer la calle Bajada del Pozo Amargo donde vivieron María Pérez o Ana de la Cruz, o llegar hasta el Paseo de San Cristóbal donde ejercían la hechicería las Chaves, madre e hija expertas en cuestiones amorosas, son algunos de los consejos que recomendamos a los interesados en recordar aquel pasado más mágico y oculto de Toledo. Pero lo importante es que nuestro Toledo mágico lo podemos rastrear también a través de los documentos y por ello, hoy recuperamos uno muy interesante, que confirma que, entre los muros de Toledo, se estudiaba, practicaba y enseñaba la magia. Nos referimos a una especie de grimorio o libro mágico fechado en 1590, donde cierto clérigo nigromante llamado Mosén Jaime Manovel, recogió una serie de hechizos, remedios y fórmulas para realizar todo tipo de curaciones y hechizos. Este personaje es muy interesante ya que representa al típico modelo de pícaro y nigromante de los muchos que pulularon por Toledo y por media España entre los siglos XV y XVI. Jaime Manovel nació alrededor de 1556 en la localidad de Sariñena, en Huesca, dentro de la comarca de los Monegros. Era hijo de un calcetero llamado Joan Manovel y de María Bolea. Jaime con solo 15 años se dirigió a Huesca para estudiar cánones y artes. Luego prosiguió sus estudios en Valencia, para volver a Huesca mientras padecía una enfermedad que sufría desde hacía tiempo. Recaló también en Zaragoza donde ejerció como teniente de cura y luego vivió en su Sariñena natal y en la localidad de Monegrillos. En 1590 se encontraba otra vez en Zaragoza, hospedado en el Mesón Carbonell, y allí se enterará por boca de cierto capitán, que otro Mespet que era fraile, llamado Fray Benedito, poseía un grimorio entre sus pertenencias. Muy listo, Jaime aprovechó la oscuridad de la noche para robar aquel libro sobre magia y emprendió la huida hacia Madrid. Ya en la capital, Jaime se alojó en la calle Carretas y posteriormente en la calle de la Hoz. Lo interesante es que en el archivo de la Inquisición se conserva un expediente, en el que se explica al detalle lo que le ocurrió a nuestro clérigo nigromante Manovel cuando llegó a la corte y conoció a un tal Francisco Leal, carpintero de profesión, quien le contó que padecía impotencia, provocada por un hechizo que le habían realizado. Rápidamente Jaime se ofreció a curarle y a hacer uso de su radiante grimorio.
Manovel, una vez detenido, describió en su testificación ante el Tribunal de la Inquisición de Toledo, que, a las 11 horas del día de la noche de San Juan, teniendo en su mano un clavo grande, hizo un círculo en el suelo y tendió boca arriba y sobre el suelo a su amigo ligado, al cual le puso un poco de serapés en los pies juntos e inmediatamente le indicó que debía rezar 3 credos mientras el clérigo le rociaba con agua bendita. Manovel cuenta en su descargo, que el agua bendita la utilizaba por si sucedía algo extraño y así protegerse, y además explica que utilizó ropas ceremoniales religiosas como armadura de protección ante las potencias maléficas que invocaba. Seguidamente obligaba al pobre hombre ligado a que subiera y bajara de un caballo que tenían preparado al efecto y que a continuación atravesara un cerco y subiera y bajara de un árbol que según Francisco Leal era un roble. Estamos ante una curación mágica con todos los elementos clásicos y típicos que aparecen en multitud de crónicas: el caballo, un árbol, rituales en la noche de San Juan, conjuros, invocaciones. El fallo de los inquisidores determinó que Jaime Manovel debía abjurar del edí y ser reprendido y suspenso de las órdenes que tenía por 2 años. Esta sentencia fue leída el día 20 de diciembre de 1590, estando presente el acusado Mosén Jaime Manovel. Tras el proceso abierto, la Inquisición toledana le requisó sus bienes, entre los que se encontraba el citado grimorio, el cual fue analizado e interpretado por los inquisidores. De ahí que se guardara posteriormente entre los documentos del proceso y por esa razón hoy lo encontramos conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Es un pequeño libro de 149 x 106 milímetros, en el que se explican diversas fórmulas y hechizos como por ejemplo la manera de curar el dolor de cabeza, las almorranas, las úlceras, el ántrax, las quemaduras, apaciguar el dolor de muelas o conciliar el sueño si se tenían calenturas. Aunque también encontramos otros conjuros más extraños, como aquel con el que podíamos caminar kilómetros y kilómetros sin cansarnos, o la manera de que una mujer aborreciera a un hombre. También se explica la fórmula para que un perro no ladre o para hacer fuego con una piedra y saliva. En el manuscrito se redactaron los hechizos tanto en latín como en castellano y alguno más en hebreo, y en el que se incluyeron determinados símbolos y signos mágicos, además de algunas interpretaciones astrológicas. Otra curiosidad de este grimorio es que posee una hoja reciclada impresa a 2 tintas que se utiliza como encuadernación del libro, y en la que aparecen una imagen de la crucifixión con la Virgen María y San Juan a los pies de la cruz, junto a los 4 símbolos del tetramorfos, además de una serie de oraciones litúrgicas. Además, que el grimorio fue completado por Jaime Manovel gracias a otros hechizos que fue aprendiendo y por otros que le fueron contando sus amigos, como un herbolario saboyano que aparece en la documentación o un mozo de un barbero madrileño que vivía junto a la casa del nuncio. Ese mismo año, el 1590, toda una colonia de América desapareció sin dejar rastro. Roanoke, el pueblo maldito que desapareció sin dejar rastro. En 1590, una colonia inglesa de más de 100 personas se esfumó. Solamente dejaron tras de sí una palabra tallada en un árbol: Croatán. Fueron llevados quizás a otra época del tiempo. Y no fueron los únicos que desaparecieron ese año. Parece ser William Shakespeare también desapareció para volver unos años más tarde. Viajó también en el tiempo. William antes de Shakespeare. La historia de un joven que desapareció 7 años y se convirtió en leyenda. Hay 7 años en la vida de William Shakespeare que constituyen, casi con total seguridad, el mayor misterio de toda la historia de la literatura universal. No hay vacío más tentador, apunta Bill Bryson en su Shakespeare, el mundo como escenario. Entre 1585 y 1592, un chaval de 21 años. 1590, en Italia, los monjes se asustaron por el paso de varios discos en el cielo. ¿Acaso era una máquina del tiempo? En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.